A compartirles los textos que vamos a leer hoy. Ahí se ven, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ven. Listo. Muy bien, pues como dijo Alakshya, hoy vamos a saber dónde están los tíos, pero también vamos a saber dónde estamos nosotros. Eso está más difícil. Ok, bueno, antes de empezar vamos a recitar el mantra, ya saben, el mantra de invocación, o el mantra de apreciación hacia la divinidad. Vamos a recitarlo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a leer los textos que tocan hoy, es del 43 hasta el 51. ¿Alguien le gustaría leerlos? Y después vamos a leer dos explicaciones de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un segundo. ¿A alguien le gustaría leerlos? Yo sí Sí. gusto. Ok. Del Gracias. 43, ¿verdad? Sí, 43. Ok. ¿Ya lo leo? ¿Ya comienzo? Por favor. Texto 43. Así como un jugador reúne y dispersa a su antojo las cosas con las que juega, asimismo, la suprema voluntad del Señor reúne a los hombres y los separa. Oh Rey, en todas las circunstancias, ya sea que consideres que el alma es un principio eterno, o que el cuerpo material es algo perecedero, o que todo existe en la impersonal verdad absoluta, o que todo es una combinación inexplicable de materia y espíritu, los sentimientos de separación se deben solo al afecto ilusorio y nada más. Por consiguiente, abandona tu angustia, que se debe a la ignorancia acerca del ser. Ahora estás pensando en cómo ellos, que son criaturas pobres y desamparadas, van a existir sin ti. Este cuerpo material burdo, hecho de 5 elementos, ya está bajo el control del tiempo eterno, Kala, la acción, karma, y las modalidades de la naturaleza material, guna. ¿Cómo entonces puede proteger a otros si se encuentra ya en las fauces de la serpiente? Aquellos que están desprovistos de manos son presa de los que tienen manos. Aquellos desprovistos de patas son presa de los que tienen 4 patas. Los débiles son la subsistencia de los fuertes y se cumple la regla general de que un ser viviente es la comida de otro. En consecuencia, oh Rey, debes recurrir únicamente al Señor Supremo, quien no tiene igual, y quien se manifiesta por medio de diferentes energías y está tanto dentro como fuera. Esa suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, disfrazado del tiempo que todo lo devora, Kalarupa, ha descendido ahora a la tierra para eliminar del mundo a los envidiosos. El Señor ya ha cumplido sus deberes para ayudar a los semidioses y está esperando el resto. Ustedes, los Pándavas, han de aguardar mientras el Señor esté aquí en la tierra. Oh Rey, tu tío Dhritarashtra, su hermano Vidura y su esposa Gandhari se han ido al lado del sur de los montes Himalayas, donde están los refugios de los grandes sabios. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, ahora ya supimos dónde está el tío y la tía. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, toda esta historia que tenemos, que es, de hecho eso es lo que da nombre al capítulo. Dhritarashtra
se va del hogar. Y bueno, no solamente Dhritarashtra, ¿no? Sino también su esposa. De hecho, Gandhari es una mujer ideal en el sentido de que ella era muy capaz de llevar su vida de una manera incluso mejor que su esposo. Pero ella tenía un elemento en su vida que era muy empática, así que trató de vivir a la par de su esposo, no porque ella tenía mucha visión en cuanto a lo espiritual, así que ella ayudó a su esposo a elevarse dentro de ese camino espiritual. En realidad, en la pareja así es, ¿no? A veces la mujer, que casi siempre es la mujer, la que tiene más eh, entendimiento espiritual, así que es más fácil avanzar en lo espiritual. Generalmente el hombre, bueno, todos tenemos energía masculina y femenina, pero el hombre por naturaleza tiene más naturaleza o energía masculina. Así que eso también es un impedimento. Bueno, el cuerpo, ¿no? El cuerpo en sí mismo es un impedimento con todas estas situaciones que vine acá, que se hablaron acerca de las gunas, ¿no? Se mencionaba acerca de eso. Y Gandhari es una viva imagen de la mujer que está ayudando a su esposo en todo, incluso en el avance de la vida espiritual. Y todo esto, ¿cómo ocurre? Pues, si recordamos, parte de la historia es que Vidura, que es el hermano de Dhritarashtra, pues es su hermanastro, por decir de alguna manera. Él proviene aunque eh, son hijos del mismo padre, ¿no? De Vyasadeva, son hijos de diferente madre, ¿no? Vidura nació de una doncella que acompañaba a las princesas. Había 3 princesas llamadas Amba, Ambika y Ambalika, si mal no recuerdo. Y Vyasadeva, para poder conservar el linaje de este reino, tuvo que engendrar hijos porque uno de ellos, que digamos era el que iba a heredar todo el reino, que se llamaba Bhishma, había hecho una promesa muy grande por la felicidad de su padre, en que nunca se iba a casar, nunca iba a tener hijos. Y eso lo hizo porque su padre se había enamorado también siendo un rey, ¿no? El rey se llama Shantanu, y Bhishma, para no interrumpir su felicidad, como renunció al reino, porque la única, digamos, el único pero que había para que Shantanu se casara con la que iba a ser su esposa, era que renunciara al reino, pero no solamente eso, sino que tenía que renunciar a tener hijos. Así que Bhishmadev hizo eso y su padre se casó de nuevo. Y esta descendencia que iban a tener son los que iban a ser los reyes, pero ellos mueren muy jóvenes, por enfermedad y otros porque eran muy malos kshatriyas o muy malos guerreros, y murieron muy jóvenes. Así que no había ninguna situación de quién iba a seguir con la descendencia. Pero ella también tenía un hijo antes de este matrimonio, igual que Shantanu. Ella tiene un hijo que se llama Vyasa,
Y Vyasa, pues ella tiene que llamar a Vyasa, que Vyasa es realmente también, porque estamos leyendo hoy el Srimad Bhagavatam, él es el compilador. De hecho, Vyasa, eso significa compilador. Su verdadero nombre es Krishna Dvaipayana, ¿no? Y Vyasa es un título, que es básicamente eso, que es compilador. Así que él engendra a Pandu, a Dhritarashtra y a Vidura. Y al principio, pues, cuando engendra a Pandu y a Dhritarashtra, ninguno de ellos básicamente tendría la capacidad de reinar porque tienen ciertas situaciones físicas que no les permiten. Pandu en realidad solamente era pálido, de ahí es su nombre, el pálido, y Dhritarashtra pues era ciego completamente. Así que toda esta situación, ya después de la batalla de Kurukshetra, que estamos, que tal vez podemos leer más en la Bhagavad Gita, después de todo esto que instalan o ponen a Yudhishthir en el trono, y él reina, sí, tiene un gobierno ejemplar, ¿no? Un gobierno en el que lo más importante de todo era el hecho de que las personas tuvieran emancipación espiritual. Dentro del gobierno se cubre todas las necesidades de los seres, porque no solamente de los seres humanos, sino incluso de los animales, no había sufrimiento. Por eso a esos reyes se les llamaba Rajarshis, reyes santos o reyes sabios, porque tenían un objetivo más allá de solo cuidar el aspecto físico de las personas. Así que Yudhishthir reina de esta manera y él está durante un tiempo, y durante ese tiempo Vidura también regresa de un peregrinaje muy largo donde él se fue a recorrer lugares sagrados. Y bueno, en este capítulo se narra toda esta situación donde Vidura regresa al reino y empieza a hablarle acerca de la trascendencia a Dhritarashtra, que Vidura, a pesar de que es hijo de una doncella, él es una personalidad muy importante. Él es el, el encargado o sí, ¿cómo decirlo? El que representa el Dharma, el que representa la verdad, el que representa la claridad de la vida, el que representa todas las buenas cualidades, pero él en este momento está representando a una persona que nació en una, digamos, en este caso, en aquella época, a los hijos de las doncellas no se les tomaba como representantes, digamos, del linaje de estos reyes. Sin embargo, Vidura era el más sabio de todos, el más sabio. Así que, teniendo siempre eso en cuenta, Dhritarashtra siempre lo escuchaba, muchas veces no le hacía caso. De hecho, todo lo que ocurrió fue de la muerte de los hijos de Dhritarashtra, fue por no seguir los consejos de Vidura también. Cuando Dhritarashtra tiene 100 hijos, porque ellos no podían, él y su esposa no podían tener hijos, pero se querían adueñar básicamente también del reino. Así que ellos hacen un cierto tipo de rituales para tener hijos, del cual nacen 100 de una manera un poco grotesca, usando ciertos elementos
de rituales donde también los Vedas hablan acerca de esas situaciones, ¿no? Y ellos usan eso. Así que cuando iban a nacer estos niños, Vidura le dijo que este niño que va a nacer, uno de estos niños que van a nacer, llamado Duryodhana, va a ser el que va a terminar con todo el linaje y toda la reputación que ustedes tienen. Y le dijo que él no debería permitir, de hecho, ni siquiera debería haber incurrido en esta situación de tener un hijo con todos estos rituales obscuros. Así que le dijo que en realidad no lo hiciera. Y lógico, Dhritarashtra no quiso eso. Dhritarashtra, por ser hermano mayor, no, sí él escuchaba, pero no tomaba tanto en cuenta, sino que ahora lo que está ocurriendo es que de nuevo regresa Vidura a ver a Dhritarashtra completamente derrotado. Completamente derrotado, ¿no? Porque él, a pesar de que había luchado en contra de los Pándavas, hoy mismo se estaba refugiando en ellos. Yudhishthir, por ser muy buena persona, le dio refugio. De hecho, siendo su enemigo, no le hubiese importado, pero Yudhishthir, también siendo hijo de esta personalidad, o gran personalidad llamada Dharmaraj o Yamaraj, él también le da refugio a Dhritarashtra, y Dhritarashtra vive a costa de ellos, ¿no? Así que Vidura le dice eso. O sea, no tienes pena después de haber hecho todas estas cosas, de haber querido matarlos, de haber hecho tantas cosas, aún así estás viviendo a costa de ellos. Estás viviendo a costa de ellos y es una pena para un rey, ¿no? Si ustedes recuerdan en esta línea de reyes o de santos, de guerreros, una de las cosas es muy resaltante en ellos, es que son muy orgullosos, tienen todo este código de guerreros, ¿no? De hecho, ahí, de toda esta situación de los códigos de los guerreros y todo eso, que después se trasladó a otras culturas, ¿no? Como si nosotros tal vez vamos a la cultura japonesa y otras donde el honor, ¿no? Y todo eso es muy importante, pues todo eso proviene de este pensamiento o este tipo de actuar de la cultura védica. Toda esta cuestión del orgullo. Así que Vidura lo está animando. Él lo está animando a que ya es hora de que ya renuncies a todos, ya eres viejo, ¿no? Ya tu cuerpo se está deteriorando, toda situación en tu vida ya está. Así que mejor abandona todo, ¿no? Abandona todo, porque ya no tienes realmente algo social que hacer, ya toda esta oportunidad que tienes es para buscar todo eso que el ser humano debe buscar, ¿no? Que es la emancipación espiritual. Así que sí, Dhritarashtra, con todo y su orgullo y toda su situación, realmente entiende que es muy importante y ahora se reveló hacia dónde fue, hacia los Himalayas. Y es... ellos van sobre un peregrinaje así que bueno, tampoco quiero adelantar mucho porque si no mañana... Así que bueno, no era mi idea contar todo esto, no sé por qué me surgió, pero bueno, ahora Yudhishthir estaba preguntando que dónde están, ¿no? ¿Dónde están mis tíos? Porque a pesar de que él
sabía, entendía quién era Dhritarashtra. Él estaba preocupado por ellos porque ya estaban a su cargo, así que le empezó a preguntar a su secretario, a Sanjay, ¿no? Sanjay es quien estaba narrándole a Dhritarashtra lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla de Kurukshetra, en toda esta situación de la Bhagavad Gita. Y Sanjay dijo, no, pues yo ni sé a dónde se fueron, no tengo idea, hasta se pone triste porque yo siempre he estado con él y hoy me abandona también, ¿no? Y me dejó. Y le estaba preguntando, así que en ese momento apareció eh, una persona que siempre va a aparecer en el Srimad Bhagavatam, y bueno, en muchos lugares, ¿no? En todas estas narraciones que hay, Narada Muni, que también ya escuchamos la historia de él, cómo tiene la capacidad de estar dentro de todas las dimensiones, por decirle así, tanto las dimensiones materiales como las espirituales. Entonces él llega casualmente, ¿no? Bueno, casualmente él siempre es así, ¿no? Y empieza bueno, lo recibe, Yudhishthir lo recibe como lo que es una persona muy sabia, así que le ofrece buenas palabras, ¿no? Se dice que dentro de el buen actuar o dentro de la cultura Vaishnava, cuando uno recibe a un invitado, uno debe de ofrecerle palabras agradables, un lugar para descansar, es decir, un asiento y alimentos, ¿no? Y ya después de eso uno puede platicar sobre sus problemas existenciales, porque siempre recuerdo que cuando nos visitan estas personas en nuestros hogares o lugares cercanos, siempre los abrumamos primero con ¿no? nuestras situaciones existenciales. Así que ahora vamos a escuchar lo que dice Narada Muni a Yudhishthir, porque él está muy preocupado. Él está muy preocupado por sus tíos. Así que Narada le explica que en realidad no tienes por qué lamentarte, ¿no? Dice, todo mundo se encuentra bajo el control del Supremo. Todo mundo. Así que él da un ejemplo de cómo una vaca, ¿no? Recordamos cómo son atados por la nariz, es así mismo los seres humanos están atados por diferentes situaciones de la naturaleza. Y también este texto que dice que tiene que ver con la naturaleza más que misma, con Dios directamente. Ahorita vamos a explicar un poco acerca de eso. Entonces él le va a explicar algo muy importante que también Arjun, su hermano, recibió de Krishna. Aquí Narada Muni está tocando algo que se llama Sankhya Yoga, ¿no? Y en el texto 44 explicó que ya sea que tú consideres que el alma es un principio eterno, o que el cuerpo material es algo perecedero, o incluso está hablando acerca de elementos sobre la divinidad, sobre las diferentes formas que ya en alguna ocasión hemos hablado, sobre los diferentes aspectos de la divinidad, ¿no? E inclusive habla acerca de diferentes filosofías del ser, ¿no? Todas estas cuestiones de las filosofías teístas, ¿no? Ateas, impersonalistas, todo eso ya está siempre presente en los escritos védicos, siempre están, ¿no? Así que lo que está haciendo ahora Narada Muni es hablar
de lo que se tocó en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, o lo que se toca en el capítulo 2, que es uno de mis capítulos favoritos, donde se habla acerca de la naturaleza del alma, ¿no? De Sankhya Yoga. Este Sankhya Yoga es dentro de la filosofía védica, hay 6 ramas, ¿no? Y bueno, de estas 6 ramas siempre están en pares, hay pares que son muy unidas por el tipo de proceso o el tipo de camino que se está siguiendo en los senderos también del conocimiento védico. Así que hay 2 muy importantes, que es uno que dio Patanjali, que seguramente muchos de ustedes ya han eh, leído, y más aquellos que están muy cercanos a toda esta cuestión de la cultura yógica, que también, como mencioné, tiene que ver mucho con todo este proceso del conocimiento védico. Está son los yoga, así como lo conocemos hoy, ¿no? Patanjali da esto llamado los Yoga Sutras, y por otro lado está el otro aspecto filosófico, que es Sankhya, que da Kapila Dev, él da pero y estos dos elementos son importantes, porque Sankhya es la base filosófica que en realidad Patanjali no toca mucho, porque se entiende que una persona que está siguiendo este sendero de yoga ya ha estudiado. Sankhya es entender básicamente lo que es la diferencia entre el cuerpo y el alma. El cuerpo está hecho de elementos, ¿no? Tierra, aire, fuego, agua, el espacio, el éter. También dentro del cuerpo, de elementos materiales, está lo sutil o el cuerpo etéreo, o el cuerpo, ¿cómo dicen? El cuerpo, ay, ¿cómo dicen esto? No recuerdo. Bueno, el cuerpo sutil, ¿no? Que no me acuerdo ahora el término que usan mucho. Y ese cuerpo, pues ahora estamos entendiendo que tenemos 2 cuerpos materiales, este cuerpo denso y la parte interna, que es dentro de los aspectos filosóficos también. Se entiende que incluso ese es el ser, ¿no? Dentro de la cultura griega y muchos filósofos griegos, hay mucho esa idea incluso después también de los filósofos griegos, donde todos estos pensadores, incluyendo a Descartes, donde decía que uno piensa y luego existe, en realidad uno existe y luego piensa. Pero bueno, ese es... ellos toman este cuerpo sutil como el ser, pero en realidad es un elemento que también es material. La mente, la inteligencia y la identificación temporal. Esos también son elementos materiales. Y más allá de eso está el ser, está el alma, que está hecho de elementos también divinos, procedentes de la fuente, de Dios, de Krishna, de la divinidad, de Alá, Jehová, como gusten llamarle, que estos elementos de los cuales está hecho el alma, ya también por ahí seguramente, bueno, yo ya los he mencionado y también los han mencionado mucho. Así que esto es Sankhya Yoga, enumerar o dividir, separar todo eso.
Así que esto es lo que se está hablando ahora, o lo que va a mencionar, lo que está mencionando Narada Muni. ¿Por qué? Así como Arjuna cayó en una situación de confusión cuando tenía que pelear con su familia, Yudhishthir también, en realidad, él está muy preocupado. De hecho, él es ese es como el preocupón de la familia, ¿no? Siempre está muy interesado por el bien de todos. A pesar de que todos eran así, todos tenían esas cualidades, Yudhishthir era demasiado inocente, pues siempre estaba preocupado por los demás. Y él cayó también en esa situación, así que nada, Muni llega y le dice, en realidad, pues no te preocupes, todo el mundo está, eh, tú no puedes hacer nada por ellos, ¿no? Así que eh, le habla acerca, ¿no? Le recuerda acerca de la cuestión del ser, y me gustaría que leyéramos dos significados o dos explicaciones que da Prabhupada. Si alguien me puede ayudar a leer este texto, el 45. Con gusto yo leo. Muchas gracias, Lu. Ujú. Voy a... Ok. Dice, cuando pensamos en nuestros parientes y amigos creyendo que están desamparados y dependen de nosotros, se debe todo a la ignorancia. A cada criatura viviente se le brinda plena protección por orden del Señor Supremo, en términos de la posición que cada cual ha adquirido en el mundo. Al Señor se le conoce como Buddha Brit, aquel que se le da protección a todos los seres vivientes, aquel que le da protección a todos los seres vivientes. Uno solo tiene que cumplir sus deberes, pues nadie fuera del Señor Supremo puede brindarle protección a nadie más. Esto se explica con mayor claridad en el verso siguiente. Sí, pues aquí está la situación, ¿no? que mencionabas. Muchas gracias, Lu. Que hablaba de Yudhishthir. Pues él estaba muy preocupado de manera natural por su familia. Sin embargo, Narada Muni le está diciendo que no te preocupes, en realidad Krishna está cuidándolos, ¿no? Krishna está ahí siempre para todo el mundo. De hecho, acá Prabhupada nos da un nombre de Krishna que es Bhuta Brit, o sea, aquel que da protección, ¿no? A todos los seres vivientes. Y nosotros podemos ver ejemplos en eso. Nosotros pensamos eh, que muchas de estas situaciones que el mundo vive, de la hambruna y todo eso, en realidad no tiene que ver con deficiencias de la naturaleza, sino el manejo de los recursos. Porque Krishna siempre está dando a todo el mundo lo que es el sustento, ¿no? Entonces podemos ver cómo todos los seres que hay en la naturaleza tienen un sustento, no necesitan algo más allá de eso. Y, pero como mencionaba, la cuestión del ser humano, básicamente, de esta distribución de todos estos elementos es lo que ha complicado, ¿no? Nosotros siempre dan un ejemplo de un pájaro que seguramente cuando ellos, los pájaros o las aves en general, cuando encuentran algo, solo toman un poco o comen algo y se van, ¿no? O llevan un poco para sus hijos, pero y lo dejan todo para los demás seres, ¿no? Pero el hombre, ¿no? El hombre si encuentra algo, lo lleva todo. Sí. Ay, perdón, escuché ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O- No, es que tienen abierto un micrófono, pero ok, si ok. lo pueden cerrar, porque ya no tengo aquí el host. A ver.
Ya está. Ya lo cerré. Ya cerré Muchas todas. Gracias. Sí. No, perdón, es que pensé que era una pregunta. Bueno. Gracias. Bueno, sí, que Krishna está dando a todo el mundo protección, ¿no? Siempre está ahí, en realidad siempre Krishna está para todo el mundo. Solo que hay una cosa muy importante ahí, que cuando nosotros hablamos de la protección de Dios, o algo que nosotros tengamos para nuestra vida espiritual o en general para nuestra vida. Perdón, Srivas, tienes abierto tu micrófono, hermano. Ahora soy yo, disculpen. Sí. Gracias, perdón. Se me fue la idea. Sí, se me fue la idea, perdón. Se me fue completamente la idea. Se me fue la idea, perdón. Vamos a leer el siguiente texto. Estabas diciendo que Krishna está para todo el mundo siempre. Cierto, muchas gracias. Ya, eso ya, de hecho, ya es Sí. la vejez. Son síntomas de la vejez. Y en pocos días voy a cumplir 40, entonces ya está decayendo el cuerpo. Gracias. Entonces hablaba acerca de esto de que muchas veces nosotros confundimos la protección de Dios con necesidades que muchas veces no nos dan un crecimiento en nuestra vida. Y forzamos las cosas porque Krishna en primera instancia siempre da la protección en cuanto a lo espiritual, pero también tienen que ver también con elementos materiales, pero hay una diferencia entre lo que nosotros necesitamos y lo que queremos. Krishna siempre da lo que necesitamos, siempre nos va a dar lo que necesitamos, pero es muy diferente a veces a lo que nosotros queremos. Porque toda esta situación, el estar involucrados en aspectos materiales nos crea muchas necesidades que no tienen que ver realmente con necesidades muy importantes. Por eso dentro de la cultura espiritual siempre se habla acerca de la renunciación, ¿no? Y de hecho, sí, por un lado, pero hay que entender realmente qué es renunciación. Y después de entender toda esta situación, digamos, filosófica acerca del ser, del alma, ahora lo que estamos haciendo es entender un poco los elementos del aspecto divino de Krishna, de Dios, y también hacer una diferencia es muy importante de lo que es directamente Él, cómo brinda protección y cómo hay elementos de la naturaleza que actúan por medio de un sistema que ya fue hecho, sí, por Krishna, pero él no tiene la culpa directamente de lo que ocurre en la naturaleza. Como aquella persona seguramente que inventó tal vez el bisturí. Quien lo ocupa para ayudar a otros, pues tiene un buen valor, pero quien lo usa para dañar a personas, pues sí, de la misma manera que la naturaleza tiene una cierta neutralidad que actúa, aquí vamos a entender en este texto cómo es que actúa esa naturaleza. ¿A alguien le gustaría leer tanto la traducción y el significado? Sí, yo. Gracias. Voy. Este cuerpo material burdo, hecho de 5 elementos, ya está bajo control del tiempo eterno, Kala, la acción, karma,
y las modalidades de la naturaleza material, guna. ¿Cómo entonces puede proteger a otros si se encuentra ya en las fauces de la serpiente? Gracias. Los movimientos que hay en el mundo en busca de la liberación a través de propaganda política, económica, social y cultural no pueden beneficiar a nadie porque están controlados por un poder superior. El ser sirviente condicionado se halla bajo el control pleno de la naturaleza material, representada por el tiempo eterno y las actividades que se realizan bajo los dictados de las diferentes modalidades de la naturaleza material. Existen tres modalidades materiales de la naturaleza: bondad, pasión e ignorancia. A menos que uno esté bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no puede verlas. A menos que uno esté bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no puede ver las cosas tal como son. Los apasionados y los ignorantes ni siquiera pueden ver las cosas tal como son. Por lo tanto, una persona que es apasionada e ignorante no puede dirigir sus actividades por el buen camino. Únicamente el hombre envuelto en la cualidad de la bondad puede ayudar hasta cierto punto. La mayoría de las personas son apasionadas e ignorantes, y en consecuencia sus planes y proyectos difícilmente pueden hacerle algún bien a los demás. Por encima de las modalidades de la naturaleza se encuentra el tiempo eterno, que recibe el nombre de Kala, porque cambia la forma de todo lo que hay en el mundo material. Incluso si somos capaces de hacer algo que temporalmente sea beneficioso, el tiempo se encarga de que el buen proyecto fracase tarde o temprano. Lo único que se puede hacer es liberarse del tiempo eterno, Kala, que es como Kala Sarpa o la cobra, cuya mordida siempre es letal. Nadie que haya sido mordido por una cobra puede salvarse. El mejor remedio para salirse de las garras de Kala, cual cobra, o su integridad, las modalidades de la naturaleza, es el Bhakti Yoga, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita 14:26. El proyecto más elevado y perfecto de las actividades filantrópicas consiste en hacer que todo el mundo se ocupe en el acto de predicar el Bhakti Yoga por todas partes del mundo, porque solo eso puede salvar a la gente del control de Maya o la naturaleza material, representada por Kala, Karma y Guna, tal como se describe anteriormente en la Bhagavad Gita 14:26, que confirma esto rotundamente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muy, muy buen texto de la explicación que está dando Prabhupada. Es así maravillosa porque ya uno puede entender cómo esta cuestión de que de realmente lo que somos el alma, que tenemos un cuerpo y que cuál es la ayuda que da Dios, cuáles son elementos de la naturaleza que actúan de manera sistemática o de manera, iba a decir mecánica, bueno, de una cierta manera es un mecanismo. Y acá se están dando los elementos que hacen mover ese mecanismo, ¿no? Karma y guna. Y eso proviene del cuerpo, no tiene que ver con los aspectos del alma, ¿no? Como mencionábamos. En realidad el alma no tiene una evolución en el sentido de que el alma siempre es pura. Lo que evoluciona es la conciencia que el cuerpo va adquiriendo para poder salir de esta naturaleza material que, como se está mencionando acá,
el elemento más prominente que controla todo eso es el tiempo, que es una representación también de la divinidad que nos empuja a poder tener una claridad, porque nosotros como seres humanos necesitamos esa sacudida siempre, ¿no? Esa situación. Y hoy que estamos, bueno, para nosotros en toda esta práctica de la cultura Vaishnava, de hecho estamos entrando en un mes muy, muy lindo donde uno puede incrementar sus actividades espirituales y que tienen que ver con lo que mencionaba Prabhupada acerca del Bhakti Yoga. Si nosotros realmente queremos realizar actividades filantrópicas, hay que dar conocimiento espiritual. Lo mismo, regresando a la raíz de todo esto, de estos reyes como Yudhisthira, como Santanu, como todos estos que hemos estado, y de hecho, toda esta narración, si recuerdan, también tiene que ver que hay un rey que lo está experimentando todo en su vida propia, ¿no? Que está escuchando de un sabio, de Sukadev. ¿Alguien recuerda cómo se llama este rey que está escuchando toda esta narración? El rey Maharaj Parikshit. Exacto. El rey Parikshit. Él está escuchando todo esto, ¿no? Porque le ocurrió lo que se mencionaba ahí, ¿no? Fue mordido por una serpiente. Que en realidad cualquier enfermedades, todo esto lo que le pasó a él representa esta cuestión del tiempo, que en algún momento ese tiempo, como mencionaba ya, ¿no? Entre más va avanzando ese tiempo es que nos ha mordido a todos realmente en una cuestión simbólica, ¿no? Ese cuando uno nace, lo primero que tiene seguro es que ya está muriendo, ¿no? Así que es muy importante este hecho que se está presentando de que realmente estos 7 días que está teniendo Yudhisthira, Parikshit, todos estamos viviendo bajo esa misma situación, ¿no? Todos estamos realmente teniendo la misma situación, porque por lo menos él tenía presente en qué momento iba a morir. Y la mayoría de nosotros no sabemos en qué momento va a ocurrir, pero lo importante es prepararse con todo esto, todo el Bhagavatam, todo lo que hacemos todos los días. Digo, porque yo también, a veces, bueno, ya tiene tiempo que no los acompaño, pero lo hacemos también con otros chicos por la mañana, de tener esta disciplina, de levantarse temprano, leer, tener una buena alimentación, un poco de ejercicio, todo eso. Eso es estarse preparando para ese momento, ¿no? Que también en la cultura mexicana, hoy tenemos aquí puros de México, ¿verdad? Sí. Bueno, en nuestra cultura mexicana es que la muerte, ¿no? Para la muerte, pues a nosotros nos causa a veces ciertas situaciones, aunque la tenemos muy presente, pero no entendemos lo que hay detrás de esta situación de la muerte. Así que ese es el camino que nos habla el Bhagavatam, todo lo que se nos está presentando, con todo el aspecto filosófico que en este caso está presentando Narada Muni, del Sankhya Yoga, que también fue descrito, si ustedes quieren leerlo, en el capítulo 2, por Krishna en la Bhagavad Gita. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Perdón por extenderme. Es que la historia al principio no la tenía así, sino que surgió, perdón, disculpen. Si tienen preguntas, comentarios, regaños, donaciones, alguna cosa. No, muchas gracias, Banavali. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero comentar algo nada más rápido, es que realmente la preparación para el tema de la muerte es
todo el tiempo, toda la vida, pero la mayoría de las personas nunca están preparadas para eso, nunca. Entonces, incluso a veces, aun cuando conoces esta filosofía, puede ser que pasen cosas, que te suceda a ti o a alguien cercano y que no estés preparado para decir, ni siquiera para ver cómo darle condolencias a la gente, ¿no? Por ejemplo, tendemos mucho a minimizar el dolor de las personas cuando alguien pierde un ser querido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está una amiga justo preguntando porque una persona acaba de quedar viuda y entonces ella no sabe qué decirle, ¿no? Entonces una amiga que está un poquito más preparada en el tema de la tanatología le da algunas instrucciones, ¿no? Y entre ellas es como este trato amoroso, empático hacia esa persona. Entonces, muchas veces tendemos a minimizar, aun cuando queremos aliviar el dolor, queremos como que negar que hay ese dolor o, no te preocupes, va a pasar rápido, Dios está contigo, o sea, muchas cosas, pero negamos el dolor que la persona está sintiendo. Entonces, en ese sentido, pienso que es muy importante que todos estemos preparados tanto para nuestra propia partida como para la partida de alguien más o para acompañar a alguien que ha perdido un ser querido. Porque todo este contexto filosófico nos da mucho material, sin embargo hay muchas otras cosas detrás también para que nos está diciendo el Bhagavatam, ¿no? Que tenemos que hacer. Entonces, eso. Sí, o sea, todo esto. Sí, Lu, perdón. Hola, muchas gracias por la clase, Ana Mali. Totalmente hermosa la enseñanza, ¿no? Respecto a esto que puntualiza ahorita al final Alaksha. Y yo también me quedo pensando en este primer texto que leímos, donde dice, ¿no? Que las personas se separan, pero a veces no necesariamente es la muerte la que nos separa. También hay esos pequeños duelos, ¿no? A veces gente significativa para nosotros, una amiga, un amigo, una pareja, y de repente las cosas cambian en nuestra vida y hay esas separaciones, ¿no? Y a veces no tienen que ver con un conflicto, sino algo sucede que los caminos se van por distintos lados. Entonces, este texto a mí me invita mucho, ¿no? A entender que a veces esos afectos y esa importancia que creemos tener en la vida de las demás personas como sus protectores o como sus cuidadores, también debemos de desapegarnos a eso, ¿no? Y que son pequeños duelos o pérdidas que tenemos que no implican necesariamente la muerte. Entonces, muy hermosa la enseñanza. Muchas gracias. Pues sí, muy importante lo que mencionabas y lo que mencionaba Laksha, que tiene todo eso que ver con... Sí. De hecho, toda esta cuestión de la separación digamos, la renuncia o la situación de la renuncia a las personas no implica el hecho de separarte de una manera, ¿cómo decirlo? Sí, del abandono, ¿no? Sino que también el hecho de amar a la distancia, por decirlo así, ¿no? Que muchas veces, aunque tenemos esta situación de separación con otras personas, con la familia, ¿no? En mi caso, yo desde muy joven me fui de mi casa, no, sino situaciones de la vida que siempre estuve buscando cosas. Y fui como adoptado por diferentes familias y esas familias, básicamente yo también las adopté como mi familia de sangre y ahí que pude experimentar, ya hasta después me di como el tiempo para reflexionar sobre eso, ¿no? Que yo a los 18 años, o antes de los 17, me fui de mi casa de mi familia, digamos, de sangre,
pero llegué a otra familia que también estuve con ellos como 6 años, 7 años, y básicamente eran mi familia de sangre también. Y después de eso me fui con otra familia durante casi 8 años, 9 años. Así que después me di cuenta que yo había experimentado en esta misma vida todo ese cambio que nosotros vivimos cuando es la muerte, ¿no? Y me di cuenta cómo realmente es que no había olvidado a todos los demás, y no es que me había separado y había creado, sino que había surgido una situación de amor hacia mis otras familias, porque así las tomo, en ese sentido, ¿no? De que como esta separación no implica el hecho que dejar de amar también con los seres que ya no están con nosotros, no quiere decir que no tengamos una conexión, porque al final todos vamos a tenemos una conexión porque somos familia universal, ¿no? Eso, y aún así tenemos esa situación. Así que cuando necesitamos o cuando tenemos todo este elemento en nuestra vida de entender que sí, o sea, sí hay esta cuestión como decía, de la separación, pero aún así nosotros siempre debemos de tener en cuenta que no es que estamos quitándonos algo, sino que estamos incrementando más esta cuestión del amor hacia los individuos, ¿no? Verlo desde el otro ángulo, ¿no? Como el hecho de que no es algo negativo, sino es algo positivo. Siempre todas estas situaciones en la vida tenemos que verlas como algo positivo, ¿no? Y yo realmente, como mencionaba esta situación de las familias con las que viví, ahora veo y tengo mucha gente que quiero así como mi familia, así como mis padres, y hablo con mis padres, bueno, hablo con los demás tal cual fueran mi familia, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera pareciera que es separación, ¿no? Pero una vez mi madre me dijo, muy linda, que aunque no nos veamos mucho, dice, yo así siempre te llevo en mi corazón y realmente siento que estás aquí, ¿no? Y eso para mí es esa parte, ¿no? Muy importante con lo que decía de vivir ese amor en la cuestión de separación. Entonces, ¿alguien más? Aquí hay algo de Luis. Bueno, hay varios que están comentando. Pues ya estamos a 9:05. Sí, Ya, cierto, perdón. ya es hora de correr también, pero muchas gracias, Vanamali. La verdad es que quisiéramos estar oyéndote otro buen rato más aquí. Pero para que no se les interrumpan sus actividades del día, pues yo creo que ya es hora de despedir. Muchas gracias por todo y gracias a todos. No sé si Srivas quieras decir algo para despedir. Bueno, los invitamos mañana para tu plática. Gracias. A las 11 de la mañana. Gracias. 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 Cuídense mucho. Bye. Abrazos. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Pronto. Vaya, Laksha. Abrazos. Manasi. Gracias. Adiós a todos. Adiós, Niki. Vanamali. Bye. Bye, Oli. Saludos a todos. Bonito día a Doctora todos. Erika. Excelente día. Gracias, Vanamali. No, a ustedes, muchas gracias por Muy buena clase, gracias. pronto.